Amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 2 de febrero. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera. Y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Muchos temas para hablar hoy con nuestro invitado. Todavía no le voy a decir quién es, pero tengo que expresar mi satisfacción por el hecho de que un número importante de presos políticos hayan salido en libertad en el curso de los últimos días y semanas, aparte de que haya sido anunciada una ley de amnistía que va a comprender todos los hechos que hayan tenido que ver con actos de violencia desde el año 1999 hasta nuestros días. Cuando se pone la fecha de 1999, uno entre líneas lee, bueno, estamos hablando del periodo del chavismo en el poder. Es decir, que en esa propia ley, en ese propio proyecto de ley de amnistía, van a estar comprendidos todos estos casos derivados de las prácticas institucionales que se han puesto en función, en desarrollo a lo largo de este poco más de cuarto de siglo. Este es un tema verdaderamente importante, las condiciones de esa amnistía, hasta dónde va a llegar esa amnistía, cuáles son los ámbitos de acción, cuáles son los casos que van a ser excluidos, porque entiendo que hay algún tipo de tipos delictivos que supuestamente estarían por fuera de esa amnistía. ¿Por qué esos tipos delictivos van a ser exceptuados? Habrá que esperar, por supuesto, el proyecto, la ley de motivos, la exposición de motivos para saber hacia dónde va. Y, por supuesto, pienso que este proyecto de ley de amnistía que ha anunciado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de alguna manera lo que hace es tratar de robarle la iniciativa a varias entidades, organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones democráticas que han estado reclamando desde hace muchísimo tiempo una ley de amnistía. De alguna manera, de eso se trata, de tratar de, en mi lectura, de robarle la iniciativa, de quitarle la iniciativa a todas estas fuerzas. Eso, por supuesto, no le resta mérito a que vaya a producirse esta ley de amnistía, que ojalá sea el punto de partida para que nunca más se produzcan en nuestro país la persecución política, la represión desatada que hemos visto todos estos años y que, por cierto, nunca más tengamos en nuestro país estos abominables centros de tortura que hemos estado conociendo a lo largo de estos años. Dicho esto, voy a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Abogado, antiguo dirigente estudiantil, por cierto, hace ya un montón de tiempo. Abogado, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la querida Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Apitz. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Mario, gracias por tu invitación. Mira, vine hoy aquí, primero que todo, a decirle a los caraquistas que estamos en Magallanes a un juego de ganar. El amigo de la marimba no está por aquí, parece que se fue, no quiere asumir conscientemente su derrota, pero yo voy a tocar la marimba ahí si me lo dejan. ¿Cómo no? Estamos a un juego. Ahí te dejo esa perla, pues. Bienvenido, Juan Gracias Carlos. por la invitación. Bienvenido, Juan Carlos. Muchos temas, Juan Carlos, que tratar contigo. En primer lugar, me gustaría que nos contaras muy brevemente. Vienes del Tribunal Supremo de Justicia encabezando un grupo de dirigentes sociales, académicos, sindicales, que fueron a reclamar o hacer algunos reclamos ante el TCJ. Me gustaría que nos contaras de qué se trata y cuáles son las perspectivas de que se haga justicia en ese caso específico. Mira, Mario,
Vengo del Tribunal Supremo de Justicia porque la Universidad Central de Venezuela le da la cara al país y en especial a los trabajadores. Hemos presentado el día de hoy un escrito de acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa a partir de lo que establece el artículo 91 constitucional. Fíjense, ese artículo 91, en pocas palabras, lo que dice es: el presidente de la República debe dictar un decreto anualmente de aumento salarial, tomando como referencia la canasta básica, el índice de canasta básica publicado por el Banco Central de Venezuela. Eso no pasa desde el 2022. Fue la última vez que se hizo un decreto de aumento. ¿No será el salarial. 2002? ¿2022? No, 2022. Es decir, no se hizo en el 2023, 2024 y tampoco 2025. Tenemos 3 años sin decreto de aumento salarial. Luego, que congeló el salario mínimo, ciertamente, correcto, sí. Luego, lo que queda claro es que nuestro texto constitucional dice que tiene que haber un salario digno para el trabajador y su familia, de forma tal que pueda asumir dignamente su vida personal, familiar y social. Así que si el Tribunal Supremo de Justicia se quiere lavar la cara ante el país después de tantos despropósitos que ha cometido, este es el momento de rectificar, este es el momento de hacer justicia con los trabajadores y sus familias. ¿Cómo hace justicia el TSJ y no el Poder Ejecutivo? Bueno, le debería ordenar a quien encabeza el Poder Ejecutivo, la Administración Pública, el presidente de la República, en este momento la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez Gómez, que emita a la brevedad un decreto de aumento salarial. Es así como lo corrige. Si eso no ocurre, bueno, mira, si eso no ocurre, yo creo que en Venezuela puede haber cualquier explosión social porque es que estamos pasándola mal. No hay trabajador en Venezuela que pueda decir que tiene un salario digno. Es decir, no hacerlo sería un acto de irresponsabilidad. Si efectivamente la apertura petrolera que se ha refrendado con la nueva ley de hidrocarburos va a significar mayores ingresos para la República, bueno, que se invierta en los trabajadores, que nuestros trabajadores sean beneficiarios de ese aumento de la renta petrolera. No que suceda lo que ha pasado en los últimos años, que el aumento de la renta petrolera o cualquier renta petrolera termina en los bolsillos de los personeros del gobierno. Eso no puede seguir pasando. Mira, te voy a poner un ejemplo así patético. ¿Cuánto han gastado en armamento? ¿Cuánto gastaron en esas baterías antiaéreas que no funcionaron? En los drones iraníes que tampoco funcionaron. En los radares que le compraron a Rusia que tampoco funcionaron. Bueno, nos han quitado nuestros salarios para invertirlos en armamento que no funcionaron. ¿Sirvieron para defender la integridad territorial de Venezuela el 3 de enero? No. ¿Impidieron de alguna manera que se llevaran a Nicolás Maduro a Estados Unidos? Tampoco. Así que hagan buena la Constitución, decreten un aumento salarial y honren el compromiso que tienen con los trabajadores y sus familias. Me decías antes de iniciar el programa, Juan Carlos, que en tanto eso ocurra, en tanto haya una orden del TSJ al Poder Ejecutivo, ustedes están reclamando unas medidas cautelares. ¿En qué consisten esas medidas? Sí, las medidas cautelares que solicitamos el día de hoy, porque dijimos, bueno, mira, mientras usted decida el fondo del asunto, mientras tanto reconozca que todos los bonos que le pagan a los trabajadores tienen carácter salarial. Directamente el bono de guerra económica y el bono de alimentación, que eso forme parte integrante del salario. Eso tiene que ser reconocido. No podemos seguir como estamos, en que en vez de aumentar los salarios, lo que hacen es decretar bonos para evitar que eso tenga incidencia en las prestaciones sociales de los trabajadores. Eso no puede seguir pasando y esta acción judicial, de la cual yo tengo mucha esperanza, ¿sabes? Yo creo que estamos en una coyuntura política, social y económica que me permite inferir
que va a haber Y hay una platica decisión. ahorita en las arcas públicas. Bueno, Delcy Rodríguez, digamos, acaba de notificarnos a todos los venezolanos que hubo la primera exportación de gas del petróleo, de Gas asociado. asociado. Amnistía, a la cual yo hacía referencia hace algunos minutos. ¿Cómo la ven ustedes desde el punto de vista jurídico y político? Porque, bueno, la facultad es también facultad de ciencias políticas también, aparte de ciencias jurídicas. Sí, mira, lo primero que tengo que decirte es que esta ley de amnistía nunca ha debido ser. Como nunca ha debido ser que hayan presos políticos en Venezuela. Eso es lo primero que tengo que decir. A nadie se le puede perseguir por sus ideas políticas. No puede ser que la disidencia política sea criminalizada. Nuestros presos políticos no han cometido ningún delito y quiero que eso quede clarísimo. Ahora, ¿quieren que cumplamos esa formalidad de una ley de amnistía para que los liberen? Que creo que esa libertad debería ser inmediata. Porque partiendo de la premisa que nunca han debido estar presos, ¿por qué cumplir tantas formalidades para que sean liberados? ¿Por qué someter a su familia a más días de vigilia, de hambre, de penuria, de dolor? Mira, Mario, ayer vi las imágenes de este venezolano saliendo de zona 7, que no podía ni caminar, que no reconocía a sus hijas. Eso me quebró, Mario. Es que de verdad, cuando uno ve esas imágenes como venezolano, lo que siente es dolor. Indignación. Indignación. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a eso para mantenerse en el poder? ¿Quieren una ley de amnistía? Bueno, muy bien. Cumplamos esa formalidad. Pero hay que dejar en claro algunas cosas en esa ley de amnistía. La primera de ellas, los autores de torturas, tratos crueles e inhumanos, delitos de lesa humanidad, nunca pueden ser beneficiarios de esa amnistía. La presidenta encargada decía, no queremos venganza, no queremos odio. Sí, bueno, muy bien, pero sí queremos verdad. La justicia es necesaria en este momento y la justicia descansa sobre la verdad. Quien cometió esos hechos atroces tiene que ser identificado y condenado. Primero. Y así lo tiene que decir la ley de amnistía. Okay. Segundo. Luego, que todos los presos políticos de manera incondicional tienen que ser liberados. No y es que se van a libertad plena. Libertad plena, no los pueden someter como está pasando ahora, que los liberan y no pueden opinar, no pueden expresar su opinión en nada que tenga que ver con política, no pueden ir a un medio de comunicación. Bueno, ¿qué es eso? Aquí tenemos que retomar la vigencia de nuestras garantías civiles, entre esas la libertad de expresión, la libertad, el derecho a reunión, de asociación. Y esta cosa de que muchos de esos presos políticos tienen que estar reportándose ante un tribunal cada tantos días. Por eso digo que tiene que ser una libertad incondicional. Así es. O sea, no es posible que nuestros presos políticos no puedan acudir a una concentración, no puedan expresar su opinión, no puedan ni siquiera relatar la atrocidad que vivieron en esos centros de reclusión. Eso tenemos que saberlo. Nosotros tenemos que saber la verdad de lo que pasó en el Helicoide, de lo que pasó en Zona 7, de lo que pasó en Yare 3, de lo que pasó en Tocorón. Tenemos derecho a saber esa verdad y tenemos derecho a que eso más nunca se repita en este país. Que así sea. Juan Carlos, un tema respecto del cual me gustaría tu opinión jurídica. Yo escuché, para mi sorpresa, hace un par de semanas, a Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros, diciendo que en Venezuela no hay ausencia del presidente, que no hay ausencia ni absoluta ni ausencia temporal y que por tanto no está corriendo ningún lapso ni hay elecciones próximamente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es el tipo de ausencia que tenemos en Venezuela? Si es que efectivamente la hay o si no la hay a tu juicio. Y, bueno, ¿cómo resolvemos esta entre comillas, incertidumbre que ha colocado en el ambiente nacional
voceros del oficialismo. Bueno, mira, si llaman a la central telefónica de Miraflores, responde el señor Nicolás Maduro Moros. Responde el teléfono. A menos que tenga una extensión allá en Nueva York. No responde el teléfono. Entonces, esa es la mayor demostración de que sí hay ausencia. Así es. Pero ellos dicen que como es un secuestro, no se puede considerar ausencia. Bueno, mira, a ver, el presidente de la República no está en el Palacio de Miraflores. Así es. No está en el territorio nacional. Y eso es una verdad incontestable. Luego, si hay ausencia de las que, digamos, especifica nuestra Constitución, tenemos que escoger entre ausencia absoluta y ausencia temporal. Así es. Lo más parecido a lo que está pasando es una ausencia temporal. Luego, eso fue lo que dijo la Sala Constitucional en su sentencia, cuando encargó a Delcy Rodríguez de la presidencia de la República. Lo que no dijo esa sentencia, que se quedó corta, es el tiempo que dura esa ausencia temporal. Lo dice la Constitución. El artículo 234 es enfático. Esa ausencia temporal y encargaduría puede durar 90 días. Prorrogable 90 días siempre que lo declare la Asamblea Nacional. Correcto. Una vez que concluye la ausencia temporal, tiene que desembocar por lógica elemental en una ausencia absoluta, y como se produce en los primeros 4 años del periodo de gobierno, tiene que convocarse a unas elecciones presidenciales. Luego, el tema de las elecciones. Sí, yo coincido con Nicolás Maduro Guerra de que en Venezuela no hacen falta elecciones. Y no hacen falta elecciones, porque aquí lo que sí hace falta es que se reconozca la opinión, la expresión de la soberanía popular emitida el 28 de julio de 2024. Ahí hay un resultado electoral que todos nosotros conocemos. Lo que hace falta es un CNE que reconozca esos resultados. Por eso es que en Venezuela no hace falta nuevas elecciones. En Venezuela lo que hace falta es que se reconozca el resultado de las elecciones de 2024. Eso sí es lo que hace falta en Venezuela. Dice Marco Rubio, digamos, y de alguna manera como vocero de Donald Trump, que supuestamente esas elecciones del 28 de julio del año 2024, en la que yo voté, igual que votaste tú, esas elecciones son ilegítimas, fueron ilegítimas y por tanto el resultado también es ilegítimo y que por eso es que hay que hacer una nueva elección. Mira, ¿qué opinas al respecto? A ver, yo coincido en algunas cosas con esa opinión del secretario Rubio. Esas elecciones no respondieron nunca a los estándares internacionales de lo que debe ser una elección libre y justa. Pero efectivamente, a pesar de todas las adversidades, nosotros, los venezolanos, salimos a votar y expresamos una voluntad clara de que Edmundo González Urrutia debe ser el presidente de la República. Luego, y eso no lo dice el secretario Rubio, el 28 de julio de 2024 no solamente hubo unas elecciones presidenciales, aquí hubo una gesta heroica, Mario, porque tú no solamente saliste a votar, tú llevaste a tus vecinos, a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares, cooperaste para que fueran a votar, les llevaste comida, los que les hacían falta medicinas los ayudaste y como tantos venezolanos procuraste las actas, ¿verdad? Para que fueran contabilizadas y se supiera la verdad. Aquí hubo un esfuerzo ciudadano inmenso el 28 de julio de 2024. Eso no lo podemos borrar. Ahí no puede haber amnesia. Eso es a lo que yo me niego. El 28 de julio tiene un gran significado para Venezuela. No solamente por los resultados electorales que se hicieron a pesar de que impidieron a toda costa de que eso sucediera el 28 de julio. Es que hubo una gesta ciudadana que tenemos que enaltecer y que tenemos que reconocer. Es que me parece inmerecido que ahora nos demos la vuelta y nos olvidemos de lo que pasó el 28 de julio. Bueno, mira, que si después de los resultados el señor Edmundo González Urrutia dice, bueno, mire, yo declino para que haya nuevas elecciones. Ok, bueno, también ese es otro tema. Pero tenemos que efectivamente, ¿verdad?, dar por buena la gesta que sucedió el 28 de julio.
Ok, o sea, tú reclamas que Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente electo y tome las riendas del poder. Correcto. Y en caso de que él decline, se haga una nueva elección presidencial. Corrijo. Yo lo que quiero es que se contabilicen las actas. Aparece el señor Edmundo González Urrutia ganador, que así se reconozca. Aparece otro, que así se reconozca. Ok. Estamos conversando con Juan Carlos Apitz. Él es nada más y nada menos que el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Estos temas que son verdaderamente importantes porque tienen un componente político, pero también tienen un componente jurídico. De modo que estamos ante un hecho político-jurídico o jurídico-político y por tanto la opinión de este decano resulta bastante importante para esclarecer estos hechos. Tenemos que hacer una pausa, queridos amigos, queridas amigas, para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir también compromisos publicitarios de la estación y al regreso vamos a continuar conversando con Juan Carlos Apitz sobre estos y otros temas, aparte de que vamos también a leer los mensajes que nos llegan a través del Instagram @MarioVillegas100, así que no se vayan. Juan Carlos, acá seguimos un rato. Me gustaría que, seguimos en las redes, me gustaría que toquemos un tema que generó alguna polémica. La presencia en el recinto universitario de la vicepresidenta, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ha sido objeto de polémica, entre otras cosas, porque hubo una suerte de impasse, de encuentro polémico con el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Miguel Ángel Suárez, a quien, por cierto, vamos a tener en los próximos días con nosotros. Pero además hubo un comunicado del rectorado de la Universidad Central de Venezuela reclamando respeto por la autonomía universitaria. Delcy Rodríguez o ningún presidente de la República tiene derecho a entrar a la UCB como perro por su casa. Te pregunto. Mira, la UCB se respeta. No es posible que un funcionario público como Delcy Rodríguez acuda al campus universitario rodeada de decenas de guardaespaldas, decenas de camionetas, pretenda asistir ahí y ni siquiera por elemental norma de cortesía le diga a las autoridades universitarias que ella va ese día a la UCB. Hasta por razones de seguridad de ella misma, ¿verdad? Hasta por razones de seguridad, ¿sí? Nuestra. Sí, de ella y de la comunidad universitaria. Eso obliga a coordinar un dispositivo de seguridad en bien de todos. ¿Qué pasó? Bueno, acudió a la UCB, no le avisó a las autoridades universitarias. Ese día la universidad se llenó de policías y militares. Un dispositivo de seguridad extremo, al punto de que la universidad se sentía arredrada, se sentía arrinconada. Mis estudiantes le quitaron celulares para revisárselos. ¿Sí? Bueno, a pesar de eso, los estudiantes con mucho respeto la increparon y le pidieron lo que todos los venezolanos deseamos, que es la liberación de los presos políticos. Yo quiero en este programa reconocerle a mis estudiantes primero valentía y sobre todo dignidad de universitario, de exigirle a Delcy Rodríguez que liberara a los presos políticos y que asumiera la responsabilidad de lo que significa tener presos políticos hoy por hoy en Venezuela. Nosotros tenemos las puertas abiertas para ellas y para todo el mundo, porque la UCB es un centro, es un lugar de diálogo, de debate, de generación de pensamiento crítico. Pero tienen que cumplirse algunas normas mínimas de respeto, de educación, de cortesía. Yo me siento orgulloso a mis estudiantes que le hayan increpado como lo hicieron. Creo que efectivamente tenían derecho a hacerlo. Más aún, creo que fueron sumamente educados, ¿sabes? Para lo que está planteado en este país, fueron sumamente educados con ella. Luego, yo creo que Delcy Rodríguez debería disculparse por lo que hizo. Eso es lo que corresponde en este momento. Una disculpa pública por lo acontecido. Eso es Además, acusó a los muchachos estudiantes de manipuladores.
Bueno, no fue exactamente así. Dijo, Ella dijo pues, que habían unas ONG que estaban cobrando, que los políticos tenían que ser responsables. Imagínate tú, reclamando responsabilidad de los líderes políticos. Así es. Y es responsable, por ejemplo, tener presos políticos, someterlos a tratos crueles, a torturas, a hambre. ¿Eso es responsabilidad política? No, eso no es ser responsable de un político. Ok, ya vienen. Ok, vamos a escuchar, amigos, ahora sí, a Alex Márquez y enseguida estamos de vuelta en buena hora con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Notiglobos informa Gypsy Pineda, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Fedecámaras Táchira, señaló que sostuvieron una reunión con el Ejecutivo Regional donde se analizó la actual coyuntura nacional y el empresariado expuso su deseo de captar nueva inversión extranjera para beneficio del Estado. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sostuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, en la que confirmó el rechazo de Rusia a cualquier presión económica o militar contra Cuba, alertando ante el deterioro de la situación humanitaria de esa isla. A punto de desplomarse por filtraciones de construcciones ilegales, el muro perimetral de las residencias Juan Manuel Cajigal 3, esto en el Valle. Informó Notirumbos, los 33 minutos hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbos. No vas a reconocer que estamos en un juego. Bueno, está bien. Ok, está bien. Continuamos, amigos y amigas, en buena hora y es momento de hablarles brevemente del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, recomiendo muchísimo este servicio porque conozco la calidad profesional, el compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Es la parte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene consulta en la esquina de la Cibarra, en la avenida Urdaneta, también en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, San Bernardino, y ofrece servicio domiciliario para aquellos casos en que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Todavía no te toca, todavía no estás de geriatra, Juan Carlos. Bueno, pero vamos por buen camino. Mira, muchos temas todavía y ya, amigos y amigas, en un instante voy a leer bastantes mensajes que nos han llegado. Voy a rogarle a nuestro invitado respuestas más o menos breves, de modo que podamos tener bastante tiempo o más tiempo para responder las preguntas del público. Fíjate, que tiene que ver con tu condición de decano de la Facultad de Derecho. Se dice popularmente Derecho, pero es de Ciencias Jurídicas y Políticas. El tema de la ley de hidrocarburos. Yo no había visto, Juan Carlos, la aprobación de una ley a la carrera, a tanta velocidad como fue aprobada en primera y segunda discusión, esta ley de hidrocarburos, tema que, por cierto, es medular para la sociedad venezolana, porque, imagínate tú, vivimos del petróleo, hemos vivido más de 100 años y todavía nos queda buen trecho por vivir de él, de modo que esta materia es una materia demasiado delicada como para pasarle por encimita así tan rápido. ¿Qué opinas tú de esta formación legislativa en esos términos? Los hidrocarburos y el resto de los recursos naturales le pertenecen a Venezuela y los venezolanos. Primera premisa que tenemos que tener claro. Lamento que se haya aprobado a trocha y mocha esa ley de hidrocarburos sin suficiente reflexión. ¿Y por qué? Porque una reflexión sosegada, una elaboración mucho más detenida de esa ley de hidrocarburos nos hubiese llevado a la situación en la cual la decisión en materia de hidrocarburos en Venezuela no puede recaer en una sola persona, el Ministerio de los Hidrocarburos. ¿Sabes quién es la ministra de Hidrocarburos? Era ella. Es Delcy Rodríguez.
Es decir, Delcy Rodríguez es presidenta encargada, vicepresidenta ejecutiva y ministra de hidrocarburos. Todo en esa ley lo decide la ministra o el ministro de hidrocarburos. Primera cosa en la que no estoy de acuerdo. Y luego, mira, me llama mucho la atención. El PSV tiene mayoría aplastante en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional es Jorge Rodríguez, su hermano. Pues ya la Asamblea Nacional no opina nada en materia de hidrocarburos en Venezuela. Los contratos de interés nacional, que son los contratos que puedan derivar de esa actividad, ya no pasan por la autorización. Según la nueva ley, según esta reforma, así es. Así que me llama mucho la atención que esto haya sido así, que la Asamblea Nacional ya no toca ningún pito en materia de hidrocarburos en Venezuela. Luego, otra cosa que me llama la atención, fíjense, es el tema de las operadoras. ¿Sí? Esas operadoras privadas que pueden realizar todas las actividades concernientes a la materia de hidrocarburos. Bueno, esas operadoras tienen que de alguna manera decírsela al país con quién se está trabajando, con quién se está contratando. Lo que está pasando hasta antes de esa ley de hidrocarburos, o en este momento, porque siguen habiendo en Venezuela empresas mixtas con accionistas minoritarios que no saben de eso, que son empresas de maletín, ¿sí? Entonces no sabemos al día de hoy cuáles son esas empresas mixtas, con quién se está contratando. Hay que auditar todas esas empresas que han venido desarrollando la actividad de hidrocarburos en Venezuela hasta el día de hoy. Eso tenemos que auditarlo. ¿Tú crees, Juan Carlos, que hay un riesgo de desnacionalización de la industria petrolera? Pero es que si perdimos nuestra nacionalización de la industria petrolera, eso es parte de la desgracia que nos han hecho vivir. Desde el año 75 que nacionalizamos el petróleo. Mira dónde estamos hoy. Luego, aquí el riesgo, porque yo no le tengo temor a que la empresa privada invierta en la actividad de hidrocarburos. Bienvenida a la empresa privada. Tanto nacional como extranjera. Nacional como extranjera, porque por cierto, la empresa extranjera le es más atractiva con esta ley que al inversionista nacional, quiero que lo sepa. Aquí hay dos personas que se les olvidó en esta modificación de la ley de hidrocarburos. Los inversionistas nacionales y los trabajadores. Ya los trabajadores no pueden participar en esa actividad, que antes tenían algún tipo de incentivos, de reconocimientos, de prerrogativas. Bueno, eso lo perdieron en esta ley. Luego, lo que no podemos permitir, Mario, es que por salvar el pellejo le entreguen nuestro petróleo a otros países. Eso sí no puede ser. Y de eso tenemos que estar alerta todos los venezolanos. Sí, qué bueno que podamos vender nuestro petróleo a Estados Unidos. Bienvenido, aplaudo eso. Pero la administración de esos recursos tiene que ser nuestra. Pero parece eso no que pasa en este momento. Ajá. En este momento, por toda la locura, por toda la corrupción que ha habido en 25 años de gobierno chavista, esos recursos los administra el gobierno norteamericano a través de un sistema financiero que pasa por Qatar. Correcto. Luego, yo quiero alertar lo siguiente. Esa ley de hidrocarburos, tal como fue aprobada, sí, va a significar un aumento de la producción petrolera. Ahorita estamos en menos de 1 millón de barriles de petróleo. Eso puede significar unos 200, 300 mil barriles de petróleo más en el corto plazo de producción. Pero la inversión que hace falta para alcanzar la producción petrolera que teníamos hace 25 años, cuando PDVSA era una de las 10 empresas más importantes del mundo, porque eso fue lo que quebraron estos irresponsables. Una compañía petrolera que figuraba entre las 10 primeras empresas del mundo. Y eso, por cierto, no lo podemos olvidar. Retomo la idea. ¿Va a aumentar la producción? Sí, ciertamente. Un poco. Pero la inversión que hace falta para que alcancemos lo que PDVSA producía, que era aproximadamente 3.400.000, 3.500.000 barriles de petróleo, hace falta una inversión de largo plazo que solo es posible si en Venezuela existe una renovación institucional, es decir, un nuevo sistema de justicia, una nueva Contraloría, una nueva Procuraduría, un nuevo Ministerio Público, porque ninguna empresa petrolera seria
va a invertir intensamente en Venezuela si no hay seguridad jurídica. Y para que haya seguridad jurídica, tiene que haber otro paisaje de los poderes públicos en Venezuela. Ok. Tenemos más preguntas de mi parte, pero voy a permitirme leer varios de los mensajes que nos llegan, porque si no, no va a haber tiempo para hacerlo. Voy a leer varios. Dice @ Nelson siempre 52. Gloria a Dios, liberación de los presos políticos. Gloria a Dios. Rápidamente, dice Nelson, la misma persona, dice, la amnistía será igualmente, pregunta, será igualmente para los responsables del gobierno en la masacre de Oscar Pérez. Dice José Luis Quintero 104. Dijo Andrés Eloy Blanco, hemos echado al mar los grillos de los pies, ahora vayamos a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque la ignorancia es el camino de la tiranía. Más mensajes rápidamente. Dice Garbo 2015. Hay presos con lesiones cerebrales. ¿Qué asistencia se les dará? Muy importante este planteamiento. El caso que tú mencionas de este preso político de Portuguesa que no reconocía ni siquiera a sus hijas es verdaderamente dramático. Es muy doloroso, ciertamente. Dice José Luis Quintero, dice, señor Villegas, estupendo el programa. Pudo por los clavos de Cristo que a la hora de realizar cambios en economía se tomen en cuenta los pensionados, son los más vulnerables y los más débiles, con $40 no se vive. Un poquito medio enrevesado, pero entendemos lo que quiere decir. Méndez Reinaldo 761 dice, ¿qué opinan sobre la designación de Daniela Cabello como ministra de Turismo? Por cierto, la señora Cabello sustituye a otra ministra de Turismo que hasta donde tengo entendido es venezolana, pero es también cubana, tiene doble nacionalidad y su nacionalidad venezolana es de reciente data, es lo que tengo entendido. Camil 895 dice, sobre todo los pensionados que tienen muchos gastos con sus tratamientos médicos. Gris Melvi dice, me pregunto, ¿qué pasará con la ley de no desalojo arbitrario, donde permite que no son dueños de las casas, que personas que no son dueños de las casas permanezcan y los dueños no hacen uso de su casa porque la ley no se lo permite? Está un poco complicada también la redacción, pero bueno, entendemos lo que quiere decir. Méndez Reinaldo, el invitado se va a sumar al llamado para una concentración en el rectorado de la UCB convocada por los estudiantes en favor de la ley de amnistía. Sí, seguro que sí, ahí voy a estar. Ajá. Eso es mañana a las 10 de la mañana. Ok, y dice la misma persona, insisto, otro gallo cantaría si la oposición tuviese mayoría en la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías. Son errores de no haber ido a votar. Más mensajes. Irsa Arteaga, amigo Mario, el invitado. Cuando el presidente se juramenta, dice, juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. O sea, el presidente viola descaradamente su juramento. Inmueblex dice, extraordinario invitado. Te han echado unos piropos, Juan Carlos. Mari León 2908. Cuando caiga este gobierno, con el favor de Dios, tiene que haber justicia y todos los ministros, gobernadores y alcaldes oficialistas tienen que ir presos por apoyar ese gobierno ilegítimo. Amílcar Morú, buenas tardes Mario y al doctor Juan Carlos. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor Juan Carlos. No deben quedar impunes estos maltratos a los privados de libertad. Hay que hacer justicia y el aumento del salario no puede esperar más. Gracias, dice. Guardabosque ahí dice, Edmundo renunció porque se fue del país y el mismo presidente secuestrado le dio el salvoconducto. Mari León, en algunos comandos de la Guardia Nacional tienen fotos de nuestro presidente elegido, Edmundo González Urrutia, y dicha foto dicen solicitado. Amílcar Morú, doctor, lo felicito por su presencia en el programa y nos dé sus conocimientos jurídicos. Gracias. Me dispensan un poquito de paciencia si son tan amables. Quiero leer la mayor cantidad posible y luego darle la palabra a nuestro invitado para que responda en bloque. Dice Bernabé 6673, que no es Bernabé Gutiérrez. Saludos Mario y a tu invitado. Pregunta para él. ¿Cuál es el miedo que hagan de nuevo unas elecciones? No caiga en lo mismo del chavismo que no quería repetir la elección. El que no la debe no la teme. José Marcano 52 dice, simplemente fue una conducta autoritaria. No sé a cuál conducta autoritaria se refiere, me imagino que fue la del gobierno. Mari León 2908, gracias a Trump fue que le aprobaron esa ley de hidrocarburos. Gris Navy,
pueden por favor tocar el tema de la ley de no desalojo arbitrario. Esta ley ha perjudicado mucho a los propietarios de viviendas. Yo le prometo a esta persona que voy a hacer un programa específico sobre ese tema, porque me parece que no es el tema apropiado para la entrevista que estamos realizando. Pero le prometo que ese tema de los alquileres y la legislación en esta materia la voy a tocar en algún programa próximamente. Méndez Reinaldo dice, el PSUV tiene mayoría por no haber ido a votar. Rápidamente, más mensajes, voy a cambiar porque hay varias personas que se repiten. Neurotranshumanista y dice, Mario, increíble tu trabajo como comunicador social. Bueno, yo no sé si es increíble por bueno o por malo, pero en todo caso, le agradezco el comentario. Neurotranshumanista, desde Chile te escribe Katniss. Bueno, un cordial saludo al señor Katniss. Juan Carlos Márquez, mira, tocayo tuyo, 2105, dice, mi pregunta sería, en materia petrolera, ¿estamos hoy mejor que antes o peor? Más preguntas. Soy Van, dice, en Venezuela actualmente un civil ya puede expresarse libremente. Bueno, aquí en este programa hemos tratado de expresarnos con más o menos cierta libertad, respetando, por supuesto, y tomando las previsiones del caso, con la prudencia del caso, pero hemos procurado incluso tener invitados de todas las corrientes de pensamiento y de acción política, social de nuestro país. Romero José Joel dice, yo opino que deberían haber unas elecciones con un CNE imparcial y observación internacional de calidad. Bueno, muchos mensajes, creo que no nos da tiempo de leer más. Me gustaría algunos comentarios tuyos en bloque sobre estos temas. Sí, yo creo que no es el momento de dormirse. Este es el momento de los ciudadanos. Tenemos que estar alertas para que en Venezuela efectivamente iniciemos un proceso de transición a la democracia. No llueve transición. Eso hay que ganárselo, eso hay que trabajarlo. Si nos descuidamos, aquí lo que puede haber es más continuismo de la autocracia. Así que yo invito a todos los oyentes a que nos sumemos a todas las iniciativas ciudadanas para lograr que en Venezuela haya transición a la democracia y a la libertad. Hay una deuda social inmensa con los venezolanos. Lo que hicimos hoy en el Tribunal Supremo de Justicia apenas es un esfuerzo mínimo para todas las cosas que hay que poner al día. El salario. Hoy nosotros nos abocamos a que logremos un nuevo salario para los trabajadores venezolanos. Pero mira todo lo que hace falta en materia educativa. Nuestras universidades están en el piso porque el presupuesto que tienen es un presupuesto que es burlesco. Es una cosa, uno revisa los presupuestos de las universidades públicas y uno se asombra el desprecio que hay por la educación superior, no muy distinta en el caso de las escuelas y los liceos. Nuestros profesores, nuestros maestros mal pagados, la infraestructura en el piso, se está cayendo. Bueno, si vas a los hospitales es más o menos lo mismo. Ahí no hay unos médicos que estén bien asalariados, no hay insumos para atender a los pacientes tienen que comprar los insumos que le aplican y la mayoría de esas infraestructuras lamentablemente están en muy mal estado. Se han invertido algunas cantidades, pero no es suficiente. Así que nosotros tenemos que ir a una democracia para que haya un viraje de la política social y en particular en materia de administración de nuestra renta petrolera. Ok, fíjate, Juan Carlos, tú dices algo importante. Si la fuerza democrática o los venezolanos que quieren el cambio democrático se descuidan, aquí puede haber más continuismo. Puede haber lo que una amiga mía llama un cambio intrachavista. Te pregunto, el gobierno norteamericano, que de alguna manera ha tenido alguna influencia en lo que está pasando en Venezuela, pareciera como que no prioriza tanto la transición. Parece que el tema de la transición y del cambio de régimen político en Venezuela no pareciera estar en la agenda inmediata o mediata de Estados Unidos. Bueno, yo no coincido contigo. Yo creo que el secretario Rubio y cuando he escuchado algunas declaraciones del presidente Trump llaman a la transición de otra manera, porque digamos, le dicen democratización. Yo creo que hay una situación de urgencia que es desmontar el Estado
represor que hay ahorita en Venezuela. Luego, aquí hay peligros, muchos peligros para que lleguemos a ese momento de democratización, porque aquí hay un grupo de civiles armados, que fueron armados por el gobierno, que hace falta ese desmontaje para que en Venezuela puedan haber una circulación de las ideas políticas de forma libre y respetuosa. ¿A qué plazo estimas tú que debería producirse ese cambio, esa transición en Venezuela? No, yo creo que esto no puede pasar más de 6 meses. Más de 6 meses. ¿Tú Más crees de que 6 debe haber, meses no si no se reconoce, por ejemplo, las actas que dices tú del 28 de julio, hay que hacer la elección en los 180 días? Y la gesta ciudadana que hubo el 28 de julio. Exacto. Porque es importante que eso lo entendamos así. Mira, No debe pasar de 180 días. no debería pasar eso. O sea, elecciones presidenciales este mismo año. Sí, señor. Dice Juan Si Barreto. no hubiese reconocimiento de las actas. Correcto. Dice Juan Barreto, que lo tuvimos el viernes pasado, que antes de hacer una elección. El profesor Juan Barreto. Sí, como no, que profesor, colega tuyo de la Sí. UCB. Dijo acá en nuestro programa que antes de hacer una elección presidencial es indispensable una elección parlamentaria. ¿Qué opinas? Seguramente Juan lo debe haber dicho para que un nuevo parlamento garantice la elección de otros poderes Así es. públicos, entre esos del árbitro electoral, Así es. el Consejo Nacional Electoral. Sí, cuando yo escuché a Juan, yo vi ese programa, un excelente programa. Es que Juan de verdad es una persona muy acertada en sus comentarios políticos, pero lo que dije cuando lo escuché es complicado que eso sea posible. Creo que es más sensato, en todo caso, reconocer las actas, quien ganó diga si se mantiene o declina para que hayan unas nuevas elecciones. Esa puede ser una posibilidad. Y a partir de ahí, entonces, que eso afloje hacia otras áreas del poder público, que signifique elección de un nuevo parlamento, y eso a su vez signifique un nuevo paisaje de los poderes públicos de Venezuela. En todo caso, en 180 días a más tardar, elección presidencial a tu juicio. Estoy convencido de que eso es lo que hay que hacer. Ok, un mensaje final para nuestra gente, Juan Carlos. Seremos libres, seremos verdaderamente libres. No le tengamos miedo a eso. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Apitz, abogado, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias a ustedes también, amigos y amigas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa en buena hora, especialmente a las personas que han tenido la amabilidad de escribirnos, aunque me disculpo porque no todos los mensajes he tenido ocasión de leerlos, pero bueno, ustedes saben que siempre procuro leer el mayor cúmulo posible. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa, Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez, en la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera, y frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas, con fe de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.